Bien, vamos a regrabar la clase número 27, me parece, sobre Qt, la introducción a Qt, que desgraciadamente no quedó grabada la clase que hicimos en vivo, y así que partimos. Qt, que se pronuncia en inglés cute, algo así como bonito, ¿no? En inglés. Eh, es un framework para desarrollo de aplicaciones con múltiples bibliotecas, es decir, nos permite aumentar la facilidad en principio, digamos, de C++. Si ustedes se acuerdan y pueden comparar Java con lo que es C++, C++ es mucho más simple. No trae la cantidad de librerías y bibliotecas asociadas para diferentes tareas. Por ejemplo, si yo quiero manipular fechas o cosas por el estilo, o interactuar con bases de datos. C++, en el lenguaje en sí, no viene con esas librerías para poder facilitar el trabajo del programador. En cambio, Qt viene a suplir esa necesidad y nos provee una serie de herramientas que se comparan, para hacer comparar lo que hace Java. Además, tiende a también a suplir una carencia que tiene C++, en el sentido de que cuando yo programo aplicaciones que están hechas en consola, si están hechas en estándar, en ANSI, C++, en un estándar, es muy probable que yo las pueda compilar en distintas plataformas, es decir, la programo en Linux, la compilo en Linux, luego la puedo compilar en Windows o la puedo compilar en macOS, y esa aplicación de consola va a funcionar relativamente bien. Pero esta historia se acaba abruptamente cuando vemos la interfaz gráfica. La interfaz gráfica es tremendamente dependiente de la plataforma y no es estándar. Lo que yo hago en Linux para la interfaz gráfica es diferente de lo que hago en Windows, y diferente de lo que hago en iOS, y diferente de lo que hago en Android o lo que hago en iPhone. Por lo tanto, ahí depende fuertemente de la plataforma. Y las plataformas, en vez de irse unificando y estandarizando, se han ido diversificando. Y, por ejemplo, ya tenemos no solo estos sistemas que he mencionado, que son en computadores tradicionales, sino que tenemos interfaces por ejemplo, los set-top box, estos que vienen con los sistemas de operadoras de televisión por cable. Cuando yo navego, los menús de eso, normalmente estoy navegando en un computador, en un navegador, y eso tiene en un sistema embebido y tiene su propia interfaz. IoT, múltiples dispositivos que hoy en día se programan y que, y que ya la plataforma va siendo cada vez más diferente, como decía, se han diversificado. Por lo tanto, C++, Qt viene como a proveer un medio de estandarización a través de las múltiples plataformas que yo programo en Qt, que está basado sobre C++, y mis aplicaciones pueden ser compiladas para distintas plataformas sin necesidad de cambiar el lenguaje. Eso es algo de lo que internamente Qt se encarga por nosotros. Y es similar a lo que hace Java, pero siendo en el caso de Qt, lenguaje compilado. De la arquitectura tenemos nuestra aplicación, tenemos distintas librerías en la clase, y tenemos distintas herramientas de diseño. Lo que nosotros vamos a utilizar va a ser el Qt Creator y la interfaz para diseñar, la interfaz gráfica, Designer. Y tenemos una variedad de plataformas que soportan, como Windows, Mac, Linux, Embedded Linux, iOS, Android, Windows Phone, etc. Elementos de Qt. Tiene los módulos que son los Core Essential, que son los módulos esenciales del núcleo, ¿no? de Qt, y que son los que la forma Qt. Ahí está el Qt Core, Qt Graphic User Interface, Widget, etc. Y son partes de Qt per se. Pero vienen otros módulos que son add-ons, que son agregados y son código externo al desarrollo de Qt,
que dependen de las contribuciones de usuarios externos activos en el proyecto, como son Qt3D, Qt Bluetooth, Qt Sensors, etc. Bien, la interfaz que nosotros vamos a utilizar, lo vamos a buscar aquí en mi computador, de Creator, es algo así como esto. Nosotros vamos a crear un proyecto, ahora mismo lo vamos a hacer, creamos uno. Tenemos distintas alternativas cuando creamos un nuevo proyecto. En este caso vamos a crear una aplicación de Qt y tenemos la opción de que sea una Qt Widget, que es una aplicación gráfica, o puede ser una aplicación de consola, o en estos dos casos son aplicaciones para escritorio. Y luego tenemos también la opción de crear Qt Quick Application, que son para dispositivos móviles. Seleccionamos Qt Widget Application porque vamos a hacer nuestra primer código en Qt. Le vamos a llamar Caracola. Utilizamos el QMake. Eso es algo que vamos a explicar un poco más adelante, pero ¿en qué consiste esto? El QMake básicamente es similar a lo que nosotros hacíamos con Make en Java o en C. Por lo tanto, va a haber un archivo que es el equivalente al Makefile, pero que lo genera, en este caso, el IDE, Qt Creator, por nosotros de manera automática. Aquí podemos escoger Class Information. Esto se refiere a qué tipo de ventanas vamos a utilizar. Tenemos tres. Tenemos el QMainWindow, que es una clase que es derivada de QWidget, que esa es la, digamos, la que está en la jerarquía superior, y tenemos QDialog. QWidget es una ventana como esta, y QMainWindow es prácticamente lo mismo, pero nos agrega estos elementos como estos menús contextuales que tiene la ventana, y eso sería MainWindow. Nosotros vamos a utilizar QWidget para este ejemplo, que va a ser el Hola Mundo, y nos crea inmediatamente un archivo que es el widget.h, y un encabezado y un archivo de contenido con la implementación widget CPP de forma automática. Adicionalmente nos va a generar un archivo que es widget.ui, que es User Interface, que es un archivo que aquí se le llama form, que es un formulario, pero en realidad es un archivo XML, similar a lo que hacía en Java para la descripción de los elementos gráficos de la ventana. En Translation File, nosotros tenemos la opción de escoger distintos archivos que van a servirnos para traducir entre diferentes idiomas. ¿Y esto en qué sentido? Nuestra aplicación puede tener distintas palabras que aparecen, botones, textos, menús, que van a estar en un idioma, y yo puedo hacerlos inmediatamente en varios idiomas. Y esos archivos nos van a venir a reemplazar cada uno de esos textos en la traducción que corresponde. En este caso, nosotros no vamos a hacer uso de ello, así que lo vamos a dejar sin seleccionar. En Desktop aquí tenemos el perfil o el kit que digamos que tenemos para utilizar, que es el kit de escritorio, y si lo seleccionamos aquí nos va a decir cuál es el compilador de C y de C++, también cuál es la versión de Qt que estamos utilizando. En este caso estamos utilizando la versión Qt 5.15. A pesar de que la versión, la última que aparece en la página web de Qt es la versión 6, nosotros utilizamos la 5 porque todos los módulos ya están funcionando operativos en la versión 5. La versión 6 aún tiene algunos módulos que requieren ser portados y requieren de ser manipulados de una forma un poquito más engorrosa para poderlos hacer funcionar. Así que en el curso no vamos a ver Qt versión 6. ¿Ok? Vamos OK. Vamos al siguiente. Y ya estamos. Aquí nos dice
el sistema, el archivo donde va a quedar el proyecto Caracola, genera un archivo que es caracola.pro, que lo vamos a ver luego. Va a generar un main CPP, un widget CPP, que son archivos C++ con el contenido, un widget.h y un widget.ui. Le damos a Finish y tenemos aquí nuestros archivos. Vamos a agrandar esto. Yo no sé si esto podemos hacer un poco más grande. Si usamos un poco más grande los fonts, que se parezca. El main, vamos a partir por aquí, es lo único que hace es crear una instancia de la clase QApplication, que es de Qt, y está aquí en este include, y toma los argumentos que son los argumentos tradicionales de un programa en C o en C++, que son el contador de argumentos, que es una variable entera, y un puntero a un arreglo de largo variable o un arreglo bidimensional, que es argvalue, de acá. Si nosotros no ingresamos ningún argumento, como va a ser el caso de esta aplicación, pues no pasa nada, no toma ningún argumento aquí, y sigue. Crea el widget, una instancia W de widget, que está definida en nuestro archivo widget.h, esa clase, ya la veremos, ejecuta el método show y luego ejecuta la aplicación a.exe. Y eso es todo lo que hace main. Y no lo vamos a tocar. Y viene por defecto, lo hace el IDE por nosotros y no lo vamos a tocar. Vamos aquí a ver qué es esto caracola.pro. Les decía que esto se compila utilizando el QMake, que es una versión del make. Por lo tanto, necesitamos un equivalente de un archivo makefile. Y nuestro archivo .pro es el equivalente de un archivo makefile. Aquí hace las especificaciones, la configuración, cuáles son los archivos fuentes y cómo debe compilar nuestra aplicación Qt. ¿Sí? Esto también lo hace automáticamente el IDE y no tenemos que, en particular en nuestro curso, no tenemos que entrar a meter mano manualmente aquí a modificar este archivo, sino que nos basta con la versión que viene por defecto por el IDE. Los encabezados. Nos crea este encabezado que es widget. Tenemos la llamada preprocesador para que la entrada de compilación entre una sola vez incluye esta clase QWidget. Y aquí, en esta parte, incluimos el namespace de la clase widget. En el namespace UI, se incluye la clase widget. Y aquí definimos, se hace la declaración de la clase que hereda de QWidget y se hace mención a QObject aquí para especificar que de manera similar, en el caso de Qt, de manera similar a Java, donde nosotros teníamos que en la raíz de toda la jerarquía de herencia de objetos en Java estaba el objeto object y todo heredaba de object. En este caso, en Qt, todo hereda de QObject. Y aquellas clases que heredan de QObject se les pone esta etiqueta que está acá. Es una macro que además nos permite definir cosas que vamos a ver más adelante correspondiente a la comunicación entre objetos en Qt, que nos permite implementar la programación orientada a eventos. Bien, entonces tenemos nuestro constructor widget aquí en public. El constructor tiene un puntero que es a QWidget, la misma clase, que es llamado parent y que está definido por defecto como un puntero nulo. ¿Y qué sentido tiene esto? El sentido es que nuestra ventana puede ser que, por ejemplo, aquí tenemos una ventana de nuestro IDE, ¿cierto? Si suponemos que nosotros estamos implementando esta aplicación del IDE. Si nosotros vamos a Help y vamos a About,
esta ventana que nos dice la versión de Qt Creator, etcétera, y Copyright, esta ventana depende de la ventana del IDE, es decir, no puede aparecer por sí sola, por lo tanto, el puntero apparent debiera ser el puntero, para el caso de esta ventana de About, debiera ser la ventana de nuestro IDE, ¿sí? En este caso es nulo porque es la primera ventana de nuestra aplicación, y es la única que va a tener. Y va a ser la aplicación Hola Mundo. Tenemos un puntero a widget, la misma clase, así mismo, que va a ser un atributo privado. Este puntero que se llama UI, este puntero nos va a permitir manipular todos los elementos gráficos que van a estar contenidos en nuestra clase widget. ¿Sí? Bien, ya está el encabezado. Podemos revisar entonces qué es lo que contiene el archivo widget cpp. El archivo widget cpp va a tener la implementación del constructor, tiene widget, el constructor, aquí está nuestro parent, se llama al constructor de la clase de la querida, para que esté todo bien definido, y en la lista de inicialización, el puntero UI es inicializado haciendo la llamada a new y crea aquí el objeto, en este caso en el heap, ¿no? Utilizando el comando new, que crea este objeto y retorna la dirección de él, con lo cual se inicializa el puntero UI. Y ese puntero es utilizado para hacer el setup de la interfaz gráfica utilizando a su vez el puntero this. Necesitamos especificar, además del constructor, necesitamos especificar necesariamente el destructor. ¿Por qué? Porque, bueno, UI llama, en este caso está referenciando a un objeto, widget, que está en el heap. Por lo tanto, nosotros necesitamos en el destructor eliminar ese espacio en memoria para evitar una potencial fuga de memoria. Y esto lo hacemos aquí con la instrucción delete UI en el destructor. Revisamos formas aquí, y si le damos a widget UI, lo que tenemos es este espacio en blanco, que es como un lienzo, que está acá, y si ustedes se fijan, tenemos la clase widget, el objeto widget está aquí, y nosotros podemos poner hola mundo con una etiqueta, aquí, hacemos un drag and drop, perdón, un drag and drop, y la editamos con hola caracola, ¿sí? Las propiedades de esto, de este objeto que está seleccionado, aparecen en el costado derecho. Por ejemplo, si queremos cambiar el tamaño del font, por ejemplo, tenemos aquí, uno que era roboto, dice. Robot, vamos a ver cuál es. Si lo encontramos en un montón. Increíble. Aquí está. Roboto. Este, modificar el ancho está no, seguramente no puede hacer. Aquí y le aumentamos el tamaño. Ahí lo vamos a aumentar. Entonces, este tremenda lienzo que está aquí, lo necesitamos que aparezca aquí, lo vamos a poner así. ¿Sí? Bien, entonces si nosotros seleccionamos acá, tenemos el widget y aparece en este lienzo de este lado. Sería el widget, y dentro la jerarquía está la etiqueta, ¿no? Podemos poner, aquí a la izquierda, tenemos distintos objetos gráficos que podemos poner, y estos objetos gráficos están definidos por el lenguaje. Por ejemplo, podemos poner un vertical layout, horizontal layout, un grid layout, un font layout, que es similar
a los stack pane y otros pane que tenía Java FX. Tenemos los espaciadores, tenemos botones, ¿no? Y aquí dicen cuáles son los que vienen definidos. Tenemos también las listas para revisar ítems y otros más también para revisar. Tenemos contenedores, tenemos widgets que nos permiten ingresar datos y otros que nos permiten desplegar. Eso vamos a ver un poquito más en detalle más adelante. Este es todo este ambiente es el designer. Nos permite diseñar con clic, drag and drop la interfaz gráfica y manipular sus propiedades así con estos formularios que aparecen en la pantalla. Sin embargo, esto corresponde, si le hacemos clic a Edit, corresponde a un archivo XML donde está definido todos los elementos. Tenemos nuestra clase widget aquí, name, widget, entonces nosotros podríamos tratar de editar. Sin embargo, aquí no nos permite editar el XML directamente, sino que tenemos que hacerlo en el modo design. Entonces, si queremos cambiar el nombre de nuestra ventana que dice widget, tendremos que venir acá, donde dice object name, podríamos poner otro nombre, Caracola, por ejemplo. ¿Sí? Y si queremos correr, vamos a utilizar aquí, tenemos el run, que nos va a preguntar, guardar todo, y correr. Tenemos un error. Dice invalid used. Creo que voy a cambiar el nombre aquí a widget, object name, porque es el objeto. Corremos aquí. Sí, ese no era el nombre de la ventana, era el nombre del objeto. Y sí, tenemos que... Aquí está el window title, que es lo que yo quería cambiar. Estaba cambiando el nombre del objeto y no el título de la pantalla. Aquí aparece widget, caracola, y widget corresponde al título de la ventana window title, que lo cambié. Así que vamos a cerrarlo y lo vamos a correr de nuevo. Y ahora ya aparece el título caracola. Sí. Volvemos entonces. Vamos a cerrar aquí. Acute Creator. Que aquí se explica un poco las distintas ediciones. Más adelante con ejemplo iremos viendo, con un ejemplo un poquito más detallado, cómo esto se va, las distintas partes y cómo funcionan. Ya algo vieron cómo funciona. Como les decía, tenemos archivos que son headers, que son archivos .h con las declaraciones de las clases. Tenemos las fuentes, que son archivos de extensión CPP, con la implementación, la lógica que va a ir detrás. Tenemos los formularios, que son extensión UI, que son archivos XML que contienen la información de cada elemento gráfico de la ventana. Y archivos .pro, que contienen la instrucción de compilación del comando QMake. Ya vimos este ejemplo mundo. Aquí está el detalle. Lo que vimos, widget.h también lo revisamos, y el main CPP, y el widget CPP también, y el widget.ui. Bien, el siguiente paso entonces es entender un poco más, mejor, cómo es la comunicación entre objetos. ¿Y qué tipo de objetos? Estos son los objetos que son derivados de la clase QObject. Y la forma que se comunica es a través de una señal que es emitida para indicar un evento o algún cambio de estado. Un objeto emite una señal y luego otro objeto, o el mismo objeto, utiliza una ranura, slot. En este caso la señal sería signal, slot,
El slot es donde es un método llamado en respuesta a una señal en particular. Y una clase puede tener señales y slots indistintamente. ¿Y cómo funciona? Un objeto 1, por ejemplo, utiliza la señal 1 y el objeto 2 en el slot 1 y en el slot 2 responden a esa señal 1. ¿Y cómo se hace este nexo? El nexo se establece explícitamente a través de este método que se llama connect y tiene la sintaxis de que toma como argumento el objeto fuente, la señal que emite ese objeto, y luego el objeto receptor y la ranura donde, que corresponde a un método donde esa señal es atendida. Y aquí, en este caso, una misma señal es atendido por 2 slots en el objeto 2, luego la señal 2 es atendido por el slot 1 en el objeto 4, que además recibe del objeto 3 otra señal. ¿Sí? Y de esta manera yo puedo establecer comunicación entre objetos, y esta comunicación entre objetos me permite implementar la programación orientada a objetos. Orientada a eventos, perdón. ¿Qué son sintácticamente o programáticamente estas ideas de señales, signals and slots? La señal corresponde a métodos de acceso público que no deben ser implementadas y no retornan valores, es decir, siempre es un método void y que se declara el prototipo, pero nunca su implementación. Por otra parte, los slots son métodos que pueden ser llamados normalmente y que dentro de su implementación en el cuerpo del método pueden contener señales también. Y un slot es llamado cuando la señal o señales a la que está conectado son emitidas. ¿Sí? Este ejemplo que está aquí no me parece muy bueno, porque está un poco fuera de contexto, pero podemos crear entonces un ejemplo que sea un poquito más completo, y vamos a ir entonces al UTEP Creator desde cero. Vamos a crear nuestro ejemplo. Entonces vamos a crear un proyecto nuevo que nuevamente va a ser un Qt Widget Application, porque va a ser una aplicación gráfica. Le vamos a poner aquí temp, porque básicamente que va a ser una ventanita que va a contener 2 perillas, y cada una de esas perillas va a representar la temperatura en Celsius y la otra va a representar la temperatura en grados Kelvin, y moviendo una voy a hacer que se haga la conversión de grados Celsius a grados Kelvin. Vamos next, nuevamente con QMake, le damos al siguiente, va a ser de la clase widget, ¿sí? Next. No necesitamos los archivos de traducción, va a ser del tipo desktop el kit, y nuevamente nos ha creado todo esto. Nos ha creado el main cpp, el temp cycle.pro, el widget.cpp, widget.h, widget.ui, finished. Finalizamos, entramos en el main. El main es exactamente igual, no tenemos ninguna diferencia a lo anterior, tenemos todo esto igual, esto no cambia nada, los headers es lo mismo, y nuestro formulario tenemos nuestra interfaz en blanco. Entonces vamos a crear aquí una etiqueta para poner, antes de eso en realidad, una etiqueta, vamos a setear vamos a poner un grid layout, ¿sí? Y si ustedes ven, aquí se empieza ya a ver a la derecha, vemos la estructura jerárquica que se va poniendo. Tenemos el widget y dentro tenemos el QGrid
layout. Si nosotros vemos aquí, este se llama grid layout, es el nombre del objeto, y este es el nombre de la clase. Vamos a hacer esto un poquito más ancho para ver con todas sus letras cada una de las definiciones, nombres, clases, etc. ¿Sí? Claramente. La ventaja de grabar esto es que como no tenemos un proyector, tenemos una pantalla con mayor resolución y podemos ver esto de forma mucho más nítida. Entonces vamos a insertar una etiqueta, como venía diciendo, de texto, un label, aquí, y en esta etiqueta le vamos a poner Celsius, ¿sí? Y vamos a poner otra etiqueta que diga, pero no la quiero así, sino que la quiero ahí, al costado, y que diga Kelvin, ¿sí? Vamos a agregar un widget de input que va a ser un dial. Va a ser esta perillita aquí, que me va a permitir, cuando yo gire esta perilla, incluir la temperatura en Celsius y una misma perilla para la temperatura en grados Kelvin. Adicionalmente, vamos a agregar un display LCD o equivalente LCD aquí abajo, con la temperatura en grados Celsius y con la temperatura en grados Kelvin. Y tenemos, luego vamos a reducir un poco nuestro lienzo al tamaño de la aplicación. Creo que ahí, vale, vamos por ahí. Entonces, si corremos esto tal cual está, guardamos todo, lo ejecutamos y tenemos nuestra, algo así, ¿no? Yo puedo mover esto, pero esto no hace nada. Yo puedo mover esto, tampoco hace nada, etc. Veamos, la perilla, el dial, nuestro dial, que es, si nosotros vemos aquí, se llama dial, y tenemos dial 2, que corresponde a la otra perilla, y podemos ver aquí en esta ventana, como les decía, la estructura jerárquica de cada uno de los objetos que se van ubicando en la interfaz gráfica. Tenemos el widget primero, la raíz, luego sobre este tenemos el grid layout, y sobre el grid layout tenemos el dial, dial 2, label, label 2, LCD number, and LCD number 2, y las respectivas clases que corresponden a cada uno de estos objetos gráficos. Como decía, estos son objetos que están definidos por el lenguaje, no tenemos que preocuparnos de sus detalles, están todas las especificaciones puestas aquí. Y vamos a hacer, por ejemplo, en el caso del dial, si nosotros miramos aquí el QAbstract Slider, tenemos el rango de variación, el mínimo, y tenemos el máximo, que lo vamos a dejar en 100. Entonces, eso va a ser el máximo, la variación en Celsius, y para el dial 2 vamos a hacer algo similar, pero saben que la escala en grados Kelvin y grados Celsius es la misma, es la misma unidad, pero que tiene un desfase de 273 grados, y por lo tanto el 0 en grados Celsius corresponde a 273 grados Kelvin, y los 100 grados Celsius corresponde a 373 grados Kelvin. ¿Sí? Y con la misma variación que el dial 1 y el dial 2. Por lo tanto, además en dial 2 vamos a especificar que parta originalmente en 273. Aquí aparece un 0. ¿Dónde está esto? Ah, no, acá. Sí, slider posición está en 273. Eso está bien. Lo que pasa es que eso no se ve reflejado en el LCD. Bien. Todo esto muy bien, pero tenemos que hacer la conexión, ¿no? Tenemos que conectar esta perilla con esta pantallita, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos eso? Cambiamos a Edit y lo hacemos en Widget. En Widget, acá, en el constructor, llamamos al método connect,
que es un método de la clase widget. ¿Y cómo yo sé esto, digamos? ¿Cómo yo sé esto? Esto es buscando la documentación. Entonces, yo voy a Qt widget, y sería Qt QWidget, la clase, ¿cierto? Y busco la documentación. Bueno, en este caso de la versión 6, pero no creo que haya mucho cambio. Y QWidget nos cuenta aquí las propiedades que tiene, todas las propiedades que están aquí, las funciones públicas. Sin embargo, sospecho, voy a hacer un control F, conecta. No, no hay mucho. ¿Cuántos hay? Hay 20. Connection, connection type, connection. El método connect no debiera ser un método de la clase, sino que más bien es de QObject, es hereda de QObject. Y aquí podemos buscar connect, control F, connect. Aquí está connect. Y aquí dice el QObject, el sender, constant char, el signal, entero, el método, constant char method, y esto sería el slot y el objeto que lo recibe. ¿Sí? Bien. Entonces, volvamos a nuestro ejemplo en Qt. Tenemos connect. Entonces, en connect queremos conectar a través de este puntero UI. Nosotros tenemos acceso a los elementos gráficos en Dial. ¿Sí? Tenemos una señal, signal. ¿Qué señal? ¿Qué señal podemos tener? Nuevamente, aquí, vamos a la documentación y buscamos QDIAL, era la clase del objeto. QDIAL, aquí nos explica, hay una parte que viene explicadita, que es súper interesante, porque en realidad es mucho más fácil de entender cuando lo vemos escrito. Y dice, QDIAL initially emits value change signal continuously. Es decir, esta parte que nos dice aquí, es decir, que el dial emite continuamente una señal value change cuando se mueve la perilla. Por lo tanto, esa es la señal que necesitamos nosotros llamar aquí, que se llama value, como argumento de signal, value change. ¿Está bien? Sí. Y aquí tenemos este dial es el objeto que emite esta señal, y luego necesitamos el objeto que recibe la señal, y va a ser el LCD number, ¿sí? Que se llama aquí LCD number, ¿sí? Y va a tener un slot, y ese slot que recibe este es lo que se llama display, y que recibe un entero. Aquí me faltó int, y aquí también me faltó especificar que esto es un entero. Revisemos la documentación. Emits. Sí. Y en el caso de, podemos hacer lo mismo para LST number, y va a aparecer que tenemos que poner aquí. Y aquí nos está tirando el error porque no hemos terminado con punto y coma. ¿Sí? Ahora todo parece que sí funciona, y podemos ejecutar esto. Guardamos todo y ejecutamos el programa. Tenemos nuestra interfaz gráfica. Tenemos la perilla Kelvin que no la hemos tocado. Y esta perilla Kelvin pues no hace nada. Esta, por su parte, si lo movemos, ya conecta entre 0 y 100 la perilla con el display LCD. ¿Sí?
Y esta todavía no mucho. La otra, hay que hacer algo similar, ¿no? Hacemos connect, utilizamos el puntero UI para acceder, en este caso, a dial 2, la misma señal, signal, que sería value changed, pero tomamos luego UI, el dial 2, no, dial 2 no, si lo usamos, es LCD number, LCD number 2, CD number 2, que lo recibe en el slot, que va a ser display, que recibe un entero, y nos falta el punto y coma, ¿sí? Esto lo ejecutamos, guardamos, lo ejecutamos, y revisamos cómo está esto funcionando, giramos esta perilla, ahí está, ahí sí, y ahora esta, en 273 a 360. Estupendo. Hemos conectado. Esta no es la única manera de hacerlo. Voy a comentar esto por ahora. Los dos llamadas a connect. Los comentamos. Y cuando los comentamos, lo natural, porque hemos comentado esas instrucciones, hemos desconectado la perilla, ambas perillas de su respectivo display. ¿Por qué? ¿Por qué lo dice? Porque no es la única manera de hacerlo. Podemos hacer acá abajo, en esta parte de la pantalla, tenemos un Action Editor, que por ahora no lo vamos a tocar, sino tenemos Signal and Slot Editor, y podemos agregar manualmente, utilizando el sender aquí, que va a ser, por ejemplo, el dial 1, qué señal. Esto además nos dice qué señal vamos a utilizar, el value change int. El receptor va a ser el LCD number, y qué slot, además aquí nos va a decir en qué slot va a ser display int. Hecho eso, lo guardamos, y lo guardamos, lo ejecutamos, y vemos que Celsius ya está conectado. Y si revisamos widget en edit, el archivo widget cpp, no hay código. Esto lo hace internamente Qt por detrás. Tras bambalinas, no necesitamos nosotros hacerlo con código, pero solamente es posible hacer esto con aquellos objetos gráficos que vienen con el lenguaje, que están aquí a la izquierda. No los podemos hacer con aquellos, supongamos que nosotros creamos nuestros propios elementos gráficos, nuestros propios dibujos aquí, que en vez de una perilla circular sea una perilla cuadrada, no sé, cualquier cosa que nosotros queremos hacer. Esos elementos creados por el programador no pueden ser utilizados utilizando esta interfaz para conectar. Existe además otra forma de editar. Aquí, que es completamente gráfica, que es utilizando esta perilla aquí, este botón que dice Edit Signals and Slots. Vemos que ya está hecha la conexión entre el dial, la perilla y el display. Y esto de acá no aparece nada, entonces nosotros podemos seleccionar este, y desde aquí hacer la conexión al LCD, y lo hemos hecho gráficamente, nada más que haciendo clic y arrastrando. Y ahora nos dice qué señal del dial 2 vamos a hacer value changed, y cuál va a ser el slot que nos recibe el otro lado, y OK, estamos listos. Y ya aparece aquí la otra interfaz, o sea, perdón, la otra comunicación entre los objetos, el otro connect. Lo compilamos, guardamos, compilamos, y vemos que esta versión implementa, compilado con el mouse aquí, me cuesta un poco más, ¿no? Y acá implementa lo otro, ¿sí? Si vemos, perfecto. Este LCD number
Vamos a quitar esta interfaz y volvemos a esta con la edición. Voy a seleccionar este, pero que parta el valor. Eh, ¿Cuándo lo encuentro? Inválido. Si lo ponemos aquí, 273. Ya aparte en 273 ese display. Bien, hemos hecho esta conexión. La vamos a borrar. Ahí está. Vaya. ¿Cómo lo pongo? Ahí está. Ahí la borré. Y vamos a trabajar en el widget. Y la vamos a descomentar. Bien, retomamos entonces esto. Las conexiones las dejamos así. En la interfaz gráfica eliminamos estas que se hicieron sin ver, las tenemos ahí explícitamente en el archivo que podemos editar. Lo que nos falta entonces ahora es conectar las dos perillas, porque tenemos ambas que cada una despliega con su propio display, sin embargo no hay una conexión entre estas dos perillas, lo que deberíamos hacer, ¿no? Entonces debiéramos crear una señal, y va a ser una señal, nuestra pinta, que cuando esto cambia, tendría que ser recibida por esta otra perilla, ¿sí? Y en un slot particular. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ir a widget.h y vamos aquí, después de public, vamos a crear nuestra señal. Señales. Y dijimos que las señales son métodos que no se implementan y que no retornan nada, por lo tanto siempre son void. Y aquí vamos a poner el primer método, change temp Celsius, y que va a tomar como parámetro entero. Y ya está, porque recuerden que es punto y coma, porque es la implementación. Es el prototipo, ¿verdad? Luego tenemos que tener una similar cuando cambia la temperatura en Kelvin. Eso por el lado de las señales, pero además debemos tener nuestros propios slots. Y vamos a crear funciones que no retornan nada, menos que no, que set la temperatura en Celsius. Celsius. Voy a tomar como parámetro entero. Similarmente, set Kelvin. Bien. Hemos modificado el modelo de nuestro widget, incluyendo estas señales y estos slots. Vamos ahora a widget CPP y tenemos que creamos entonces la implementación de los métodos, de los slots. Entonces, vamos. Entonces vamos a implementar el cuerpo de los slots. Era void widget
y era set temp Celsius, tomarlo entero, esa es la temperatura T, ¿sí? Y en este caso vamos a hacer que cuando se llama esta ranura, este slot, vamos a emitir una señal que va a ser change temp Kelvin y haga la conversión. Emite esa señal, change temp Kelvin y T más 270. De forma similar, vamos a darle la implementación de nuestro slot, que era set temp Kelvin, un entero T, ¿cierto? Y vamos a emitir ahora una temperatura change, perdón, vamos a emitir la señal change temp Celsius, que va a ser T menos, en este caso, 273. ¿Sí? Perfecto. Entonces, hecho eso, ahora tenemos que conectarlos. Y vamos ahora a conectar nuestro dial, ¿cierto? Con la señal que emite la signal value changed. Que era entero, ¿cierto? Y esa señal la va a recibir este objeto usando el this y utilizando el slot que va a ser set. El 1 era Celsius, ¿verdad? Sí, set temp Celsius y que toma un entero. Esa señal lo vamos a recibir, esa señal que emite este objeto, la señal, en este caso va a ser change la temperatura en Celsius. En este caso, porque este set temp Celsius va a emitir esta change temperatura en Kelvin. Por lo tanto, esa es la que tenemos que ver. Change temp Kelvin entero. Lo recibe el dial 2, ¿cierto? Entonces, de esa manera, hacemos la conexión entre el dial 1 en Celsius al dial en Kelvin. Y dial 2, y este lo recibe en el slot display. Pero no era display era el de LCD number. En el caso del dial era set value. Es set value y eso lo podemos verificar en la documentación. Veamos si esto es correcto, guardamos, ejecutamos. Tenemos un error en widget en la línea 14. La línea 14 que dice expected. Tenemos un problema paréntesis. ¿Ya?
parece que está bien. No veo el error. Uy, dial 2. Sí. Aquí parece estar el problema. Signal. Inspector for position sensor. Como que le falta uno, dice. Algo así, no sé. Como raro esto. Vamos a tipearlo, ¿no? Change it. Temp. Kelvin. Int. Eso. Voy a tener la grabación un minuto mientras veo cuál es el error. Bien, el error, como suele ser, este tipo de cosas, era súper idiota. Puse Signal en vez de Signal. Está la N. Y ahora debería estar todo bien. Vamos a ejecutar esto. Sí. Y si yo muevo la perilla, está conectado, pero en una dirección. En la otra, no. Arreglemos eso. Agregamos. Por lo tanto, tenemos que hacer lo equivalente en el constructor de hacer el espacio, en este caso, desde el dial 2, ¿sí? Con la señal signal, hay que tener cuidado, value changed, pero, ¿sí? Lo recibe este objeto en el slot, y ahora el set temp Kelvin, que toma un entero, ¿cierto? Está. Conectamos, lo recibe este objeto, emite la señal signal, signal, changed, en este caso la temperatura en Celsius, como entero, aquí, y lo conecto con UPI en sentido contrario, el dial 1, el dial normal, y el slot, ser set value. Ya está. Veamos si esto funciona. Está conectado desde Celsius a Kelvin y en el sentido opuesto desde Kelvin a Celsius también. Y ahí está. Bien, por eso dejamos, es el equivalente de lo que vimos durante la clase del lunes que no se grabó, y con esto lo damos por terminado y nos vemos. Hasta luego.